Análisis de falla en un cable de acero. A continuación, se describe el análisis de falla realizado en 2 muestras de cables de acero, las cuales sufrieron falla súbita bajo condiciones de carga de trabajo normales. Descripción de los elementos a analizar. Se recibieron, para su respectivo estudio, 2 muestras fracturadas de cable de acero de media pulgada de diámetro nominal. Dichas muestras fueron utilizadas para levantar y posicionar el brazo de una pluma grúa con un peso aproximado de 5 toneladas en una construcción civil. Dichos cables fallaron durante el servicio y fueron enviados para determinar si la falla súbita fue debida a defectos del material o a mala manipulación por parte del operario de la grúa. Procedimiento experimental. Se realizó una inspección macroscópica y metalográfica en ambos cables mediante la utilización de métodos ópticos. Previo a esta inspección óptica, se removió todo tipo de grasa y suciedad de las muestras, teniendo especial cuidado en no distorsionar las superficies de fractura. Se realizaron pruebas mecánicas de tracción en los cables utilizando una máquina universal hidráulica de ensayos con clase de exactitud 1, capacidad máxima de 120 kN y una resolución de 20 newtons. Este tipo de pruebas fueron realizadas con el fin de determinar la carga máxima que están en capacidad de soportar los cables. 2 porciones de cable, con una longitud aproximada de 200 milímetros cada una, fueron tomadas a una distancia de 200 milímetros de la zona de fractura en cada uno de los cables, para evitar así ensayar zonas que posiblemente hubiesen sufrido acumulación de tensiones o deformaciones plásticas debidas a la falla súbita. Las muestras de 200 milímetros de longitud fueron sometidas a tensión cuasi-estática a una velocidad de deformación de 5 milímetros por minuto. Resultados y análisis. Estudio macroscópico. Mediante el estudio macroscópico óptico de baja amplificación, es posible determinar las características básicas de la falla que se esté analizando. La figura 1 muestra la sección transversal de los cables. El cable consiste de 6 torones de acero conformados cada uno por 19 alambres de 3 diámetros diferentes y un centro polimérico blando. La figura 2 muestra la zona fracturada del cable 1. Note que la fractura de este cable se produjo en una zona intermedia del cable a unos 20 centímetros del acople, mientras que la figura 2 muestra la zona fracturada del cable 2. En este caso, a diferencia del cable 1, la falla se produce en la zona de acople. En la figura 3 se puede observar uno de los alambres fracturados del cable 1. Este tipo de falla fue encontrado típicamente en los diferentes filamentos de este cable. Este tipo de fractura, denominada copa y cono, es comúnmente encontrada en metales dúctiles sometidos a cargas excesivas. En la figura 4, izquierda, se muestran 3 de los torones fracturados del cable 2. Note que dichos alambres presentan ruptura perpendicular al eje longitudinal. En la figura 4, derecha, se puede apreciar la zona fracturada de dichos alambres. Es importante resaltar que en esta zona, la falla se presenta sin reducción de área, opuesto al caso del cable 1. Este tipo de fractura ocurre comúnmente en materiales frágiles o dúctiles expuestos a cargas repetitivas de fatiga. Un examen microscópico, a mayor amplificación de una de las zonas fracturadas del cable 2, se presenta en la figura 5. En esta figura es importante notar la zona estriada a la izquierda del alambre. Este tipo de marcas, llamadas marcas de playa, son generalmente asociadas a fallas ocasionadas por cargas cíclicas causantes de fatiga en el material. Análisis metalográfico. Mediante el análisis metalográfico de los materiales fallados, es posible establecer diferencias entre las microestructuras de estos y de materiales en estado de suministro. Este tipo de análisis, acompañado del estudio macroscópico descrito anteriormente, puede llevar a establecer de una manera específica la causa final de la falla. La microestructura de la zona cercana a la fractura de uno de los alambres del cable 1 se muestra en la figura 6. La microestructura consiste de granos de perlita y ferrita alargados en la dirección longitudinal. En el sitio de fractura del material, los granos aparecen alargados paralelamente al plano de la fractura, indicación esta de deformación plástica previa a la fractura del cable. La figura 7 muestra la microestructura cercana a la fractura en uno de los alambres del cable 2.
La microestructura consiste de granos de ferrita y perlita alargados en la dirección longitudinal. Es importante notar que en la región cercana a la fractura, los granos del material dejan de ser alargados y se convierten en equiaxiales, lo cual indica un debilitamiento de la resistencia mecánica del material en esta zona. Ensayos mecánicos. Muestras de los cables 1 y 2 fueron sometidas a pruebas de tensión cuasi estática con una velocidad de deformación de 5 milímetros por minuto, con el objeto de determinar la carga máxima que están en capacidad de soportar y compararla con la carga aplicada al momento de la falla. La tabla 1 presenta los resultados de las pruebas en dichos cables. Estas mediciones muestran un comportamiento similar en ambos cables, con un promedio de resistencia máxima de aproximadamente 90 kilonewtons o 9 toneladas. Es importante comparar el valor de resistencia máxima, medida con la carga soportada al momento de la falla, que fue de 50 kilonewtons o 5 toneladas. Esto lleva a concluir que la falla no fue causada por sobrecarga máxima, teniendo en cuenta que los 50 kilonewtons fueron soportados por ambos cables simultáneamente. Conclusiones. La falla súbita del cable 2 fue debido a fatiga. Los materiales, luego de estar fatigados, crean microgrietas que reducen la capacidad de carga del material, conllevando a ruptura repentina, incluso bajo cargas menores, a la resistencia nominal. Esta conclusión es sustentada por la aparición de marcas de playa en los alambres de este cable, el cambio de orientación de los granos en la microestructura cercana a la falla y, finalmente, por la resistencia mecánica máxima de los cables, que está muy por encima de la carga causante de la falla. En el cable 1 no se encontraron indicios de fatiga. Este cable falló debido a la carga dinámica que soportó luego de la falla súbita del cable 2. Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales. Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.